¿Cuál página dijo, profe? 160, página 160 de su libro. Le marcan en la parte de arriba, el tema que vamos a ver hoy son las proposiciones adjetivas. Marcan en la página de arriba de la página 160, vuelvo a recalcarles, marcan ahí como cuarto parcial y le ponen, permítanme que, cuarto parcial y le colocan ahí la fecha de hoy también para tener más, para que tengan más, cuando a la hora del momento de pasar al acumulativo me sepan cuáles son las páginas y los hemos visto en este cuarto parcial, ¿verdad? Y siempre les recalco, traten de enviar los trabajos el día que se les asigna. Ok, el tema de hoy son proposiciones adjetivas. ¿Qué son las proposiciones adjetivas? Nosotros anteriormente hemos desarrollado el tema de las oraciones coordinadas, que son parte de las oraciones compuestas. También vimos en la clase anterior las oraciones subordinadas y decíamos que son aquellas que, a diferencia de las coordinadas, no dependen o no se distinguen por el nexo que une a dos oraciones, sino que la subordinación hace que esa oración dependa de la oración principal. Y las maneras más claras de identificar una oración subordinada es detectando dos o más verbos, ¿verdad? Eso como primer punto. Luego decíamos que vamos a definir cuál de las oraciones de esa subordinada es valga la redundancia, la oración subordinada y cuál es la principal. Esto lo hacemos en base a ver cuál es la que depende a cuál es la que complementa. Y esa que complementa, esa es la oración subordinada, ¿verdad? Eso como repaso de la clase anterior. Hoy vamos a hablar sobre las oraciones, sobre las proposiciones adjetivas. Dentro de las oraciones subordinadas también se conocen algunas como oraciones compuestas con subordinación adjetiva. Y si ustedes recordarán, un adjetivo es aquel que nos indica, que nos califica el sustantivo. Para empezar, puedes decirnos cómo es, tanto en forma, textura, color, olor, alguna característica peculiar del sustantivo, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo existan adjetivos calificativos, también existen adjetivos numerales, existen también indefinidos, también existen adjetivos de muchas clases, ¿verdad? Por lo tanto, no solo nos vamos a guiar que como está calificando al sustantivo, ese es adjetivo, no, un adjetivo también puede ser un número, sea una cantidad exacta o indefinida, ¿verdad? Vamos entonces, una vez aclarado y repasado qué es un adjetivo, vamos a leer el concepto de una oración de subordinación adjetiva. Este tipo de oración están formadas por una oración principal en la cual un sustantivo tiene como adyacente una oración que cumple la misma función del adjetivo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dentro de una oración subordinada, nosotros vamos a encontrar una oración principal. Y esa oración principal está compuesta o está complementada por la subordinada. La diferencia es que en una oración subordinada adjetiva, esta subordinación cumple la función de un adjetivo. ¿Cómo podemos detectar nosotros una oración subordinada adjetiva, verdad? En ella se presenta, número uno, un pronombre relativo que produce a su antecedente, es decir, a la oración principal. ¿Cuáles son estos adjetivos? Pronombres. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuántos, cuántas, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cómo, cuándo. Estos pronombres nos ayudan a nosotros a identificar una oración de subordinación adjetiva. Cuando veamos estos pronombres vamos a saber que lo que está después es mi oración subordinada adjetiva, para lo cual deben de aprenderse esos pronombres o de saberlos identificar, ¿verdad? Para hacer más fácil la detección de una oración subordinada.
Dentro de las oraciones subordinadas adjetivas existen dos tipos. O dos clases, ¿verdad? Tenemos las específicas, que son las que designan una cualidad o circunstancia del sustantivo al que se refiere, sin concretar o limitar su extensión. Las oraciones explicativas equivalen a un adjetivo explicativo, no son necesarias para entender la oración y ortográficamente se escriben entre comas. O sea, cuando nosotros veamos estas oraciones se van a distinguir las explicativas, ¿verdad? Las específicas no, las explicativas usualmente van a ir entre comas, generalmente lleva una coma y luego se expresa la oración, luego otra coma y continúa la oración. Esa que está entre esas dos comas la vamos a identificar como oración explicativa. Además de que no solo debe de estar entre dos comas, sino que debe de equivaler a un adjetivo explicativo, ¿verdad? Como les decía anteriormente. Deben de designar una cualidad o circunstancia del sustantivo. Si no lo hacen, pues no es una oración subordinada adjetiva de tipo explicativa. Ahora vamos a ver qué son las específicas. Las específicas son el segundo tipo de oración subordinada adjetiva y estas limitan la extensión del sustantivo o la seleccionan entre un grupo por la precisión de una calidad. Las especificativas equivalen a un adjetivo específico, proporcionan una información necesaria para entender la oración y a diferencia de las explicativas, estas no van entre comas. Entonces, tips o puntos para poder diferenciar una oración subordinada adjetiva. Número 1, deben de tener claro que es un adjetivo, ¿verdad? Para saber cuándo esa oración está cumpliendo con la función de este. Como les decía al inicio, un adjetivo es aquel que nos describe cómo es el sustantivo en cualquiera de sus expresiones, ¿verdad? Forma, tamaño, contextura, alguna cualidad en específico. También un adjetivo nos puede dar un número exacto o un número indefinido, nos puede dar una cantidad, ¿verdad? Entonces, primero hay que tener claro qué es un adjetivo para poder identificar una oración subordinada adjetiva. Número 2, darnos cuenta o aprendernos que estas oraciones están precedidas de un pronombre, como los que vimos anteriormente. Un pronombre que estos pueden ser qué, quién y todos los que yo les mencioné anteriormente que se encuentran en esta presentación entre paréntesis. También tener claro que existen dos tipos de oraciones, una específica y una explicativa. Las explicativas van entre comas y las específicas no. Las explicativas no son necesarias para entender la oración, mientras pues, solamente van dentro de la oración y como generalmente no es parte ni final ni inicio de oración, por eso van entre comas, es un puente entre la explicación, por eso dice que no necesariamente explican, mientras que las específicas sí ofrecen esa información necesaria para poder entender la oración. Esas son algunas de las diferencias entre una oración adjetiva específica y una explicativa. ¿Cuáles son las funciones que tiene o cumple una proposición adjetiva? Su función principal es ser complemento del nombre, es decir, complemento del sustantivo. Por ello, es necesario identificar el nombre. Dentro de una oración subordinada adjetiva, nosotros para encontrar las proposiciones adjetivas debemos de, número 1, identificar el nombre, es decir, de quién se está hablando en la oración, ¿verdad? O cuál es el personaje principal. Luego, identificar los pronombres relativos, que son aquellos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? ¿Qué, cuál, cuyos, todos esos. Y luego, identificar, ¿verdad? Después de ese pronombre, automáticamente vamos a encontrar el sustituto adjetivo o la oración subordinada adjetiva, la proposición adjetiva. Entonces, es fácil de identificar si ustedes se aprenden las reglas que les mencioné anteriormente. Vuelvo a recalcárselas. Para identificar una proposición adjetiva, primero debemos de identificar el nombre principal de quién se está hablando en la oración. Luego, identificar, y es lo más fácil de saber para identificar una proposición adjetiva, es identificar el pronombre relativo.
Eso es sencillo porque ustedes si aprenden cuáles son los pronombres relativos, entonces van a saber que después de ese pronombre relativo o a partir de ese pronombre relativo tienen la oración o la proposición adjetiva. Y bueno, lo demás es para identificar si esa proposición adjetiva es explicativa o es específica. Eso en base a lo que les expliqué anteriormente. Es para tener mayor comprensión, les voy a pedir que se ubiquen en la página 161, vamos a realizar los ejercicios. A esta actividad le van a poner la fecha también del día de hoy, 12 de octubre del 2020, la van a marcar como cuarto parcial y aparte de eso le van a poner TC número 2, si no me equivoco, es el segundo trabajo en clase de este parcial, entonces me lo marcan así, por favor. TC número 2. ¿Lo marcaron? ¿Marcaron así la página? Ok. Recuerden las reglas que les dije para poder identificar una proposición adjetiva. Primero, y más importante y más fácil para detectarla es detectar el pronombre relativo. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuyo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ese tipo de pronombres nos van a ayudar a identificar el sustituto al adjetivo o la proposición adjetiva y también identificar el nombre del personaje principal del cual se está hablando en la oración, ¿verdad? Si nos pide identificar dentro de la oración subordinada adjetiva, ¿qué tipo es? Si es específica o explicativa, entonces ahí vamos a considerar otras reglitas, como por ejemplo, que las explicativas van entre comas, que no necesariamente explican la oración o dan a entender qué es de qué se está hablando en la oración, ¿verdad? Mientras que las específicas sí brindan información necesaria para poder entender la oración y estas no van entre comas, ¿verdad? Esos son algunos tips para poder identificar las oraciones subordinadas adjetivas. Vamos a iniciar con la actividad número 1 de la página 161, donde nos dice que respondamos a cada pregunta. Para hacerlo debemos reconocer si la oración subordinada es explicativa o específica. Recuerden lo que yo les mencioné anteriormente. La explicativa va entre comas para empezar. Perdón, la explicativa va entre comas y la explicativa va entre comas y no son necesarias para entender la oración. Eso es lo más puntual para que ustedes identifiquen una explicativa de una específica. Entonces vamos a proceder a leer cada una de las oraciones y a contestar. El entrenador de voleibol que perdió su primera final renunció ayer. Para empezar, ¿qué tipo de oración subordinada adjetiva es esa? ¿Recuerden los tips que les di anteriormente? ¿Específica o explicativa? ¿Explicativa? Específica. ¿Por qué explicativa, Jackie? Porque Ajá. Jackie, ¿por qué explicativa? Se le fue la comunicación a Jackie, no sé, tuvo algún problema. ¿Alguien más considera que es explicativa para que me diga por qué considera que es explicativa? Andrea me dijo que es específica, pero quiero que alguien que considere que es explicativa me diga por qué considera que es de ese tipo. O pregunto específicamente a alguno de ustedes. Yo creo que Jackie tiene problemas con la señal, no me volvió a contestar. Clarisa, ¿qué tipo de oración identifica usted en esa primera que leí? específica. ¿Por qué específica? Hay un punto ahí que es fácil de identificar. Miren la específica y miren la explicativa.
La específica equivale a un adjetivo específico, proporciona una información necesaria para entender la oración y no va entre comas. Mientras que una explicativa equivale a un adjetivo explicativo, busca explicar algo, hace una pequeña pausa para poder dar la explicación, aunque esa explicación no necesariamente no es necesaria para poder entender la oración, simplemente complementa para explicar mejor el hecho, y ortográficamente se escribe entre comas. Repasado eso, ¿me pueden decir qué tipo de oración es la primera? Miren bien la estructura. Explicativa, profe. Explicativa. Porque ven que hay una parte que va entre comas y esa parte que va, si ustedes se van, checan ahí, ¿con qué empieza? ¿Con qué empieza esa parte que está entre comas? Que perdió su primera final. ¿Qué? ¿Y qué es? Valga ahí la cacofonía, ¿verdad? ¿Qué es qué? ¿Se acuerdan? Aquí dice, miren. Un pronombre. Pronombre relativo. Entonces ya identifiqué mi pronombre. Quiere decir que desde que hasta final es mi oración subordinada adjetiva o mi proposición adjetiva. Ahora, como ya la identifiqué, ahora determino si es explicativa o es específica. Como lo más fácil para saber eso es saber, ver la redacción o la forma ortográfica en la cual está redactada la oración. Si se fijan, está entre comas. Y si está entre comas, ahí me dice el tips directamente. Ortográficamente se escribe entre comas. Entonces, esta oración la van a marcar ustedes desde que perdió su primer final. Le van a colocar ahí la S y la ADJ, que es su subordinación adjetiva. Y le van a poner también que es de tipo explicativa, ¿verdad? Ahí arribita abrevian explicativa. Pueden poner la E, la X y la P, ¿verdad? Ahora vamos a responder. ¿Cuántos entrenadores de voleibol hay? Uno. Uno porque dice él. El entrenador de voleibol que perdió su primera final renunció ayer. ¿Cuántos hay entonces? ¿Qué dice la oración? En la oración, ahí dice el entrenador de voleibol, pero ¿qué dice qué pasó con el entrenador? Renunció. Renunció ayer. Ay, entonces, ¿cuántos entrenadores hay? 2. No. Ah, seguro. Lean el concepto, lean bien esa oración. Ninguno. Uno. Ninguno, ¿verdad? Porque renunció, quedó sin ningún entrenador. Entonces ahí pongan ningún entrenador. Tienen que poner más atención a esas oraciones, no vayan directo, vean el contexto. Ninguno, ¿verdad? Vamos a la siguiente. La maestra que da ciencias por la mañana es nueva en la institución. La maestra que da ciencias por la mañana es nueva en la institución. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar qué. ¿Qué tenemos que identificar primero? Para saber dónde está la oración subordinada adjetiva. El pronombre relativo. ¿Dónde está ese pronombre relativo? Queda. Queda, muy bien. Desde que da ciencias por la mañana, es nueva en la institución. Toda esa parte es nuestra oración subordinada adjetiva. Recuerden que ahí está cumpliendo, esa oración subordinada está describiendo qué clases da esa maestra, en qué jornada y que es nueva, ¿verdad? Entonces está describiendo, está calificando a ese sujeto, al nombre. ¿Y quién es el nombre en ese caso? ¿De quién se está hablando?
¿De quién se está hablando? La maestra de ciencias. La maestra, profe. Muy bien, miren, con que ustedes sepan identificar el pronombre relativo, ya saben cuál es la oración subordinada adjetiva. Desde donde está ese pronombre hasta el final de esa oración, hasta ahí, es mi oración subordinada. ¿Cuándo? A ver ahí, ¿qué tipo de oración adjetiva es? ¿Explicativa o específica? Específica. Específica. Específica, excelente. Si se fijan, cuando tenemos una oración subordinada o adjetiva de tipo explicativa como la del entrenador del voleibol, no vamos a marcar desde el pronombre hasta el punto. No, lo que vamos a marcar nosotros es desde el pronombre hasta donde está lo que está entre las dos comas, ¿verdad? Hasta ahí. En cambio, en una oración específica es todo el resto, todo donde está el pronombre hasta el final, porque en una explicativa simplemente es como un complemento, algo que termina de dar a entender, como dando un paréntesis de lo que se está hablando, mientras que en una específica los datos son precisos. Aquí nos dice que ella da ciencias naturales por la mañana y que es nueva en la institución. Datos precisos del nombre. Entonces, ya definimos cuál es la subordinación y qué es tipo específica, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿cuántas maestras hay por la mañana en la institución? Una. Una. Miren que ahí, ¿qué pasa en esa pregunta? No les pregunta de qué clase, ¿verdad? Si fuese una maestra, que ahí dijese, ¿cuántas maestras de ciencias hay por la mañana en la institución? Ahí sí fuese una, porque nos está diciendo, nos especifica, ¿verdad? Y aquí no nos está especificando. Entonces dice, ¿cuántas maestras hay por la mañana en la institución? La maestra que da ciencias por la mañana es nueva en la institución. Ciencias. Quiere decir que debe de haber más de una maestra, ¿verdad? Entonces coloquen ahí más de una. O sea, recuerden que les dije que habían adjetivos indefinidos, que no hay cantidades, porque la oración no nos da una cantidad exacta de cuántas maestras hay. Nos especifica la de ciencias, pero no como nos preguntan en la interrogante. Vamos a leer la tercera oración. Recuerden los tips para poder identificar. ¿Qué ponemos? Ok. Sí, más de una. En la segunda pregunta, ¿verdad? En la tercera pregunta, en la tercera oración, presten mucha atención a los tips que les di al inicio, ¿verdad? La tía, que me dejó comer dulces hasta la medianoche, estaba de visita en el país. Sencillo, ya saben. ¿Qué tengo que identificar primero? El pronombre relativo. Pronombre relativo. Bien, ¿y cuál es el pronombre relativo? Que me dejó comer Que me dulces. dejó comer. El pronombre es que, ¿verdad? Ahora, que me dejó comer dulces hasta la medianoche, esa es mi oración subordinada adjetiva. Fácil, porque era fácil, ahora fácil es distinguir si es específica o explicativa. ¿Qué tipo es? Explicativa. Ajá, Explicativa porque ajá. Allá que siempre le corta ahí la explicativa porque va entre comas. Eso es sencillo de distinguir si se aprenden las reglitas que les he mencionado. Muy bien, es explicativa. ¿Cuántas tías tiene? Ahí sí, ¿cuántas tías tiene? Una. Una, ¿verdad? Muy bien, una. Vamos a pasar a la actividad número 2. Recuerden siempre los tips que les dejé. Primero, pronombre relativo. Luego, saber si está entre comas. Si está entre comas es explicativa y si no, pues es específica. Número 2, actividad número 2. Identifica las proposiciones subordinadas adjetivas en el fragmento de esta canción de trova. ¿qué será? A ver, en ese primer verso,
¿Dónde está la oración subordinada? ¿Qué será? Muy ¿Qué bien. será? Solo subrayen qué será, ¿verdad? El que está en medio de coma. Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se habrán de zafar y todos los destinos se irán a encontrar. Ok, voy a volverles a leer. Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar. ¿Dónde están los adjetivos ahí? Los pronombres, perdón. Ajá, en el segundo verso, ¿dónde está el pronombre? ¿Qué, verdad? Que todos. Recuerden que todos es algo indefinido, también es un adjetivo. Que todos. Vamos a continuar la lectura y nos dice, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. ¿Dónde está la subordinación ahí? Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Que nunca fue. Muy bien. Que nunca. Ah, muy bien. Subrayen ahí que nunca fue allá. Al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Ajá. ¿Dónde están las subordinaciones ahí? Que Ni no nunca tiene tendrá. gobierno. Ajá. Que no tiene gobierno, que no tiene vergüenza y que no tiene juicio, ¿verdad? Esas son las partes que van a subrayar. ¿Lo hicieron? Sí. Ok, vamos entonces, ahí solo vamos a subrayar. En la actividad número 3, porque ya nos va a terminar el tiempo y tenemos que hablar de los proyectos. Escriba el nombre de 2 de sus amigos o amigas, luego describa a cada uno utilizando oraciones subordinadas adjetivas. Ok, escriba el nombre de sus amigas ahí y las describe, eso es lo que van a hacer. Sencillo, ¿verdad? Pero eso lo hacen cuando terminemos para que me envíen eso más tardecito porque necesito discutir el tema de los proyectos. Entonces, ya saben, en ese punto 3 van a elegir 2 amigas o amigos y lo van a describir. Ahí donde dice nombre, escribe el nombre de su amigo o amiga y al ladito lo describe como es. Recuerden que un adjetivo nos califica, nos describe cómo es el nombre, ¿verdad? Me envían la imagen, la fotografía de la página 161 resuelta para colocarles ahí la puntuación. ¿Alguien se quedó en alguna actividad sin resolver? Aparte de la de describir a su compañero, ¿verdad? O a su amigo. ¿Nadie? Ok, entonces vamos ahí seleccionan a sus amigas o amigos, 2, y los describen y me envían la fotografía de la página ya resuelta para irles marcando ahí sus acumulativos. Bueno, vamos a hablar sobre los proyectos entonces. Voy a salir de aquí porque me enviaron ahí los logos. Entonces vamos a verlos. Ok,
creo que tengo a todos los coordinadores en el grupo. Entonces voy aquí en la clase. Entonces voy a hablar uno por uno. Empezamos con, a ver cuál logo me queda primero. Ok, a este logo, el de Power Techno, que es el grupo de Shirley, si no me equivoco. ¿Así es, Shirley? Es el de ustedes, ¿verdad? Shirley, ¿está en la clase? Okay, creo que se salió. Ok, entonces le cedo la palabra ya sea a Clarissa, a Andy, a Junior o a Aston, que también se encuentran en el grupo. ¿Quién va a hablar en representación de su grupo? Definámoslo rapidito porque nos va a ir el tiempo. Yo, profe. Ok. Clarissa, ¿el nombre de su empresa es? Power Technology es el nombre. Ajá. Y el eslogan es promotores de tecnología a tu alcance. Y el logo es ese que tenemos. Va incluido el nombre de la empresa, el eslogan y la figurita esa de ahí es precisamente el logotipo, ¿verdad? Esta de acá. Sí. Me la voy a marcar para... Esto es lo que los va a representar a ustedes. Muy bien. Clarissa, en cuanto al logo y grupo en general, porque está la mayoría de su grupo en la clase, solo Shirley creo que tuvo algún problema con la señal, por eso se salió. Me parece está bueno el logo, la imagen que le pusieron es bastante formal, los colores también, dado que es una compañía de tecnología, ¿verdad? Tal vez las figuritas hubiesen sido algo más parecido a algo tecnológico, pero me parecen bien. Además, la forma tridimensional que pueden hacer en comparación al tipo de proyectos que ustedes tienen. Muy bien. Clarissa, para el día de mañana, necesito que vayan también trabajando ya en los costos. ¿Cuáles van para...? Eso no me lo van a decir a mí mañana, ¿verdad? Simplemente que lo vayan trabajando. Ya mañana no voy a necesitar que me expongan así los avances, simplemente los voy a ir viendo en el grupo. Y para todos los grupos en general, vayan trabajando en los costos de sus empresas, como se los expliqué en la clase anterior, cuánto gastan ustedes en la producción de cada uno de sus productos, a qué precio los van a dar y cuánto es su ganancia, ¿verdad? También tienen que ir ya trabajando en, si no me equivoco, les dije que también les iba a dar fecha de entrega, ya cuando terminen todos los 3 grupos se los voy a dar, pero sí también necesito que vayan trabajando en otra cosita que se incluye en las empresas. Toda empresa debe tener una historia. Entonces, Clarissa y grupo en general, vayan inventándose una historia para esta empresa. ¿Cuándo fue creada? ¿Quiénes fueron sus precursores? ¿Quiénes fueron los que crearon esta empresa? También trabajen en la clase anterior, si se lo dije esto, en el organigrama de su empresa, ¿verdad? O sea, quién es el gerente general, quién es el gerente de finanzas, el de recursos humanos y todo eso, para que al día de la presentación se presenten con su cargo respectivo, ¿verdad? También definir si la empresa tiene un solo propietario o son varios accionistas o varios socios, ¿verdad? Entonces, esas cositas las vayan definiendo, la historia, el costo, el organigrama, anoten ahí para que no se les olvide, ¿verdad? Y eso va para todos los grupos, no solo para el de Clarissa. También la misión y la visión de la empresa, Clarissa, la van a fabricar. Pueden buscar un ejemplo en internet y ustedes le modifican algo para su empresa, ¿verdad? ¿Entendió? Okay, profe. Que anotaron, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Después, al finalizar, les voy a dar la fecha de entrega. Vuelvo a repetir. Tienen que trabajar en el organigrama. Vuelven a ingresar a las clases, por favor, porque ya tenemos un minuto. Entonces, probablemente vamos a iniciar explicando los otros 2 grupos y después quedamos con la clase de cívica. Entonces, anoten ahí. Organigrama de la empresa. Ya saben que el organigrama es la distribución de los puestos dentro de la empresa, ¿verdad? Historia de la empresa. Misión y visión de la empresa. Y los costos que también los deben de ir trabajando. Eso son algunos de los avances. Cuando ingresemos ahorita a la otra hora, les voy a dar los otros que deben de ir haciendo para tener más completa esa presentación. Entonces,
se termina esta clase, vuelven a ingresar para que el grupo de Daniela y el grupo de Jackie puedan dar su explicación de su logo, porque ahí hay uno que hay que terminar de definir, ¿verdad?